Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 12 de diciembre de 2016. En el mundo, dos advertencias realizadas por diferentes calificadoras de riesgo acerca de América Latina. La primera de ellas focalizada en el sector minero, considerando que para el próximo año continuará la inestabilidad de precios, tanto del cobre como del zinc, el níquel y el hierro, pero identificando una diferencia entre el hierro y estos otros tres, considerando que el hierro podría caer mientras teniendo en cuenta sus niveles de inventarios todos los países consumidores, mientras que los otros tres podrían incrementarse y que esa volatilidad genera riesgo y debido a eso iba a mantener perspectiva negativa sobre las compañías latinoamericanas que pertenecen a este sector. Y por otro lado, Moody's considera que América Latina se está viendo afectada por la desaceleración económica de China y la baja dinámica europea y que esto haría difícil un repunte sostenido de los precios de los bienes básicos y debido a esto iba a mantener las presiones sobre las calificadoras de riesgo, las presiones sobre los diferentes países de América Latina. De todas maneras va a estar haciendo un seguimiento importante a la manera en que los bancos comerciales de la región gestionan la cartera y va a estar muy enfocada en la calidad de la misma. Recuerden que en Colombia se ha venido evidenciando un deterioro de la calidad de cartera del sistema bancario. Y en Colombia hoy sería la designación del nuevo gerente del Banco de la República, con la expectativa de, como ha sido usual, permanezca los 3 periodos de 4 años, es decir, 12 años. Vamos a estar muy pendientes de esta decisión. Sin embargo, pues el mercado ha estado relativamente tranquilo, pues considera que los candidatos que se han venido especulando podrían ser designados como próximo gerente, llenan las cualidades de independencia y de idoneidad técnica. Con relación pues al tema de la reforma tributaria, recuerden que esta semana ya comenzarán los debates de las plenarias, una vez que la semana pasada se aprobaron por parte de las comisiones respectivas, dar pues su respaldo a esta iniciativa del gobierno. Y Ecopetrol publicó ya por cuarta ocasión que se va a realizar una venta de acciones de Empresa Energía de Bogotá y más bien en esta ocasión es de empresa, las acciones de ISA que se va a realizar el próximo 14 de diciembre. Recuerden que la última vez se declaró desierta esta postura en este emisor con un precio cercano a los 9.800 pesos que se estaba negociando en ese momento. El día viernes las acciones de ISA cerraron en 10.180. En América Latina, una advertencia nueva que ha lanzado Fitch sobre México le asignó perspectiva negativa, aunque le mantuvo la calificación en BBB+. Las razones son obvias, teniendo en cuenta los resultados electorales en los Estados Unidos y la incertidumbre en términos de inversiones para las empresas radicadas en México. Con relación pues a el tema petrolero, también pues se ha destacado la continua disminución de la producción. Recuerden que en América Latina la única economía que ha logrado incrementar la producción de petróleo ha sido Brasil. Y en Brasil, pues el presidente del Banco Central eh, reconoció que esa recuperación económica puede ser más lenta y más prolongada de lo esperado. En nuestro concepto, la semana pasada, el descenso más fuerte de la inflación le está generando espacio para que las reducciones de tasas de interés por parte del Banco Central sean más agresivas, no de 25, sino de 50 puntos básicos. En los Estados Unidos, nuevamente, el presidente electo Donald Trump insistió en la necesidad de renegociar acuerdos comerciales, amenazó a China con darle un tratamiento a Taiwán como si fuera de un país soberano, a menos de que se puedan realizar algún tipo de negociaciones comerciales más amplias y de esta manera detener, en concepto de Donald Trump, el dumping de los productos provenientes de China y también la manipulación del yuan. Con relación a Europa, unas cifras fiscales en Alemania mejores a las esperadas darían espacio para mayores inversiones en la problemática de inmigrantes refugiados. Esto se calcula en cerca de 15.000 millones de euros por encima de lo esperado. Y el ministro de Relaciones italiano no fue el ministro de Finanzas, sino el de Relaciones Exteriores. Fue el escogido para que conforme un nuevo gobierno y de esta manera tratar de reducir esa inestabilidad política en Italia. De todas maneras, recuerden que durante los últimos 5 años Italia ha tenido 5 primeros ministros y en los últimos 70 años 63 primeros ministros. Entonces la inestabilidad es algo muy normal
En Italia, más interesante sería ver si pueden realizar reformas estructurales, algo que ha sido difícil teniendo en cuenta esa atomización política en la que se encuentra. Y en China, el Centro de Información del Estado anunció que el objetivo de crecimiento para 2017 estaría alrededor del 6,5%. Desde nuestro punto de vista en GCC sigue siendo un crecimiento excesivamente alto y esto solo se lograría obviamente incrementando las burbujas crediticias y el sector inmobiliario. De todas maneras, el gobierno anunció que está muy pendiente de hacer reformas fiscales y también de ir liberando poco a poco la economía para que se vaya ajustando más a las fuerzas del mercado. Y en Japón, una buena noticia de pedidos de maquinaria, subieron 4%, el mercado solo esperaba el 1% y esto podría, de mantenerse así, mejorar la expectativa o la perspectiva de crecimiento para todo el año 2017. Esta semana termina siendo ya la última de importancia desde el punto de vista de publicaciones de datos económicos en el mundo y también con una abultada agenda de reuniones de bancos centrales, entre las que se destaca la de la Reserva Federal. En nuestro calendario estamos presentando que los principales indicadores no serán dados a conocer sino hasta el día miércoles en los Estados Unidos, con datos de inflación al productor, de ventas minoristas también, y de producción industrial, así como la reunión de la Reserva Federal hacia las 2 de la tarde de ese día miércoles. También tenemos datos de inflación al consumidor y pues como es usual los días jueves las solicitudes iniciales de desempleo y los días miércoles pues los inventarios de petróleo en Colombia. Algunos datos de interés como las ventas minoristas y el crecimiento industrial, para lo cual estamos calculando una contracción en ambos casos del 1%. Si ustedes lo miran, es el inicio del último trimestre lo que estamos calculando con contracciones tanto en industria como en comercio y mostrando que nuestra visión de desaceleración económica continúa preocupándonos. Ojalá tengamos una sorpresa favorable en estos indicadores. En Europa también, hacia el cierre de esta semana, indicadores de inflación, una expectativa de que se confirme la lectura preliminar de inflación 12 meses del 0,6%, alejándonos un poco del 0%. En Inglaterra también indicadores de inflación ya hacia el día miércoles con una expectativa que pase del 0,9 al 1,1, no tanto por dinamización económica, sino por el debilitamiento de la libra esterlina y el encarecimiento de los productos importados. Y en Alemania la confirmación de que la inflación también, día martes, fue equivalente al 0,8%. Con relación a los mercados accionarios, durante la jornada de hoy estamos observando un movimiento muy fuerte a la baja en China, es el movimiento como más atípico y para resaltar en los mercados, decisiones del regulador de restringir las compras de acciones por parte de aseguradoras que lo venían haciendo de manera aparentemente excesiva y agresiva, generó un desplome en el mercado chino del 2,5%. Por otro lado, en Japón se registró leves valorizaciones cercanas al 0,29%. En América Latina ustedes pueden ver aquí el cierre del viernes pasado predominantemente negativo, menos en Colombia y Chile. Y en Europa hoy tenemos una apertura un poco negativa, sin embargo para destacar el sector financiero y sobre todo el petrolero, luego de un acuerdo del fin de semana de países no miembros de la OPEP para reducir los niveles de producción actuales en cerca de 560,000 barriles para el próximo año. Eso generó un impulso adicional y ha sido recibido de manera positiva en el precio del petróleo. Más adelante Agustín ampliará esta información, pero para que lo tengan en cuenta, esos países incluyen a México. Como mencionamos al comienzo del comité, México ha sufrido de una reducción en la producción de petróleo por menores inversiones y por eso llama la atención y tenemos un poco de dudas acerca de qué hubiera sucedido si estos países no se hubieran metido en este acuerdo adicional. Consideramos que muy probablemente de todas maneras habrían reducido sus niveles de producción. De todas maneras, el mercado ha continuado sopesando estos anuncios de manera favorable y por eso el sector petrolero ha tenido una buena dinámica. En Italia continúa la especulación acerca del Monte de Paschi. Está evaluando si la iniciativa privada de recapitalización es exitosa. Dentro de esa iniciativa se tiene contemplada la capitalización de deudas. En este caso se habla de cerca de 40,000 inversionistas en bonos subordinados, con cerca de inversiones de 2,1 billones de euros que dejarían de ser acreedores y pasarían a ser accionistas. Desde el punto de vista de flujos de inversión, durante las últimas 6 semanas, en 5 de estas se han registrado ventas netas de mercados emergentes. Recuerden que eso proviene o es el resultado de las elecciones en los Estados Unidos.
pero sectorialmente ha tenido una buena evolución en el mundo. El sector financiero recibe flujos positivos por cerca de 11 semanas consecutivas y la semana pasada fue especialmente positiva para el sector petrolero, con su mayor ingreso semanal del último año, son cerca de 2 billones de dólares de ingresos en este sector. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, de hecho lo que tiene que ver con flujos, interesante destacar que los países que más se habían golpeado después de las elecciones en Estados Unidos, principalmente México, estaría recibiendo alrededor de 300 millones de dólares entrando a los ETFs que manejan acciones. Como menciona Daniel, efectivamente los inversionistas están empezando a tomar algo de posiciones en esos mercados que habían sufrido tanto después de las elecciones y principalmente en las acciones del sector energético. El viernes pasado el índice Standard & Poor's había alcanzado a rentar cerca de 0.59%, donde las acciones de consumo, que eran unas acciones que tradicionalmente venían golpeándose, habían mejorado sustancialmente su comportamiento, su desempeño en 1.36%. Como lo mencionamos ya esta mañana, después del acuerdo que se realizó el día sábado, estamos viendo un dinamismo bien interesante, no solamente en la valoración del precio del crudo, que avanza más del 5%, sino también en las acciones del sector energético en Europa, que están avanzando cerca de 2.20%, mientras que el sector financiero nuevamente en Europa, después de esas noticias que sabemos se fueron conocidas por parte del Banco Central Europeo por esa reducción de cerca de 20 billones de euros en compras de bonos, pues el sector financiero está perdiendo cerca de 0.60% esta mañana. La gráfica que ustedes están observando es bien interesante porque ese incremento inesperado del crudo, que lo vamos a analizar más adelante, está aumentando las expectativas de inflación de los inversionistas. En la gráfica que ustedes pueden ver, en la línea azul, se observa el desempeño del crudo en el largo plazo desde el año 2013 y lo más interesante es ver esa línea blanca. La línea blanca representa la negociación de los bonos cero cupón indexados a la inflación que se negocian en Estados Unidos, y como ustedes pueden ver, cuando se presenta un gran movimiento, un movimiento inesperado en el precio del crudo, afecta de manera directa el comportamiento, las expectativas de inflación. Eso es lo que está ocurriendo esta mañana. Por esa razón estamos viendo que el precio de los bonos está descendiendo fuertemente a nivel global y como ustedes pueden ver ahí en la línea roja, que es la inflación real en Estados Unidos, sí pareciera que existe una correlación y una afectación directa del desempeño del precio del crudo, sobre todo cuando existen unos grandes movimientos. Entonces el mercado, digamos que sí está muy pendiente, y como ya es tradicional en la semana que se presenta una reunión de la Reserva Federal, los volúmenes de negociación bajan. Por eso estamos viendo un mercado accionario prácticamente plano esta mañana, sobre todo en los futuros de Estados Unidos. Pero la semana pasada pues vimos cómo se superó esa zona de los 2.250 puntos, unos máximos históricos prácticamente en todos los índices accionarios en Estados Unidos. Esta semana esperaríamos una semana relativamente plana, con claros impulsos al sector energético y algunas oportunidades que se están tomando, se están buscando en acciones del sector consumo, que era uno de los sectores que más había estado rezagado desde el pasado 8 de noviembre. El sector financiero, que es el sector que más ha avanzado en Estados Unidos, podría ser un sector que también esté obviamente muy pendiente y muy plano esta semana por esos nuevos cambios y por esas expectativas que el mercado global está empezando a mirar en el impacto real que va a tener este incremento de crudo inesperado sobre la inflación, y obviamente sobre esas expectativas también de inflación por parte de los miembros de la Reserva Federal, que se darán a conocer durante esta semana. Natalia.
Buen día para todos. Respecto al índice Colcas, vemos como este tuvo un avance importante en la jornada del viernes con una variación de 0,79%. Vemos como el índice cerró por encima de los 1.320 puntos, lo que nos indicará probablemente para esta semana que inicia el movimiento una vez más a la resistencia de los 1.350 puntos. Estará impulsado y ayudado un poco por los resultados que se obtuvieron de la reunión del sábado de la OPEP y como el precio del petróleo se ubica por encima de los 53 dólares por barril. La acción con el desempeño más favorable fue Avianca, con una variación positiva de 5,52%. Desde el 6 de diciembre vemos como esta acción ha registrado una valorización de más del 24%, rompiendo varias de las resistencias técnicas que hemos anunciado durante los anteriores comités. Vemos como ya rompió la resistencia de los 3.400 pesos y si continúa con esta tendencia al alza y este rally que ha sido fundamentado por la noticia anunciada la semana anterior, el próximo nivel técnico estaría cercano a los 4.000 pesos. Y la acción con uno de los desempeños más negativos fue Grupo Aval, con una variación a la baja de 1,64%. Vemos como esta obedece a un retroceso hacia el nivel de los 1.200 pesos, que coincide con unos niveles de congestión importantes para esta acción. Por lo tanto, se esperaría que esta tendencia a la baja se mantenga en las próximas jornadas. Ricardo. Buenos días para todos, iniciando con lo que es el análisis semanal del mercado local. Vemos que el Colcap continúa su camino de recuperación. Las razones, los precios del crudo se mantuvieron por encima de los 50 dólares barril. La reforma tributaria pasó en primer debate y hubo, digamos, una inexistencia de ruido generado por el mercado internacional. De esta forma, entonces, vemos que el Colcap la semana pasada se valorizó en 1,4%. En cuanto a las variaciones individuales, la fuerte valorización registrada por Avianca, una valorización de un 27,2%, se debió al anuncio por parte del New York Times sobre las ofertas que ha recibido la compañía para establecer ese nuevo socio estratégico. Importante mencionar que desde inicio del año, ustedes ven aquí la variación año corrido, el precio de la acción se ha duplicado, es decir, básicamente la acción de Avianca estaba alrededor de los 1.500, 1.600 pesos cuando inició el año y pues consideramos en este orden de ideas que con la información disponible hasta el momento las salidas en ese rango de 3.000, 3.500 que habíamos dado desde un inicio en nuestra estrategia de renta variable son apropiadas. El mercado está especulando sobre una posible fusión entre Avianca y otra compañía de esas tres que pues ya lanzaron sus ofertas y esa es la razón por cual el precio de la acción pues presenta ese tipo de comportamiento. Pensamos que con la información, repito, con la información disponible hasta el momento, salidas sobre ese rango pues son apropiadas. En cuanto a las caídas, vemos que todas las caídas son leves, a excepción de Concreto, que tiene una variación negativa del 1,8%. Para esta semana vemos que el riesgo de reforma tributaria se ha reducido en cuanto a factores políticos. También observamos que la reunión del sábado entre miembros OPEP y no OPEP arroja un resultado positivo para los precios del crudo. Y finalmente, pues el mercado está esperando también el tan anunciado incremento de tasa por parte de la FED. Por tanto, consideramos que esta senda alcista en lo que es el Colcap podría continuar para que se ubique otra vez, digamos, a los niveles de los 1.400 pesos, 1.400 puntos. En cuanto a anuncios corporativos, tenemos dos anuncios corporativos. El primero por parte de Ecopetrol. Ecopetrol anunció que se realizará la cuarta subasta de acciones de ISA el 14 de diciembre. Ustedes ya conocen la dinámica. La subasta se realizará antes del inicio de la rueda de negociación. Importante mencionar que la anterior subasta fue declarada desierta, pues Ecopetrol establecía un precio mínimo muy alto por acción. En estos momentos, pues el precio de la acción está ubicado sobre prácticamente los máximos anuales, 10.180 pesos. El máximo anual fue de 10.360 y en ese orden de ideas, pues digamos que si se da un precio cercano a los 10.000, pues digamos una entrada sobre esta acción en esta subasta no es interesante. Para nosotros sería algo interesante, digamos,
digamos, una compra de esta acción sobre los niveles de los 9.000, 9.200 pesos que justifiquen de pronto entrar a una estrategia de renta variable con un objetivo alrededor de un 8% en valorización. En cuanto a Cemex, Cemex anuncia que el regulador de Estados Unidos, la SEC, ha solicitado información a su matriz Cemex App sobre lo sucedido en su filial Cemex Latam Holdings y pues en su subsidiaria Cemex Colombia para establecer si han existido violaciones a lo que es la ley de prácticas corruptas en el extranjero de los Estados Unidos de América. Este pues es un anuncio que digamos genera bastante ruido sobre, consideramos que ambos emisores, tanto la matriz como Cemex Latam, sin embargo pues aquí el requerimiento como ustedes ya saben, tiene que ver sobre lo que es la construcción de la planta de Maceo Antioquia. La matriz ya se pronunció, comentó que no espera impactos en sus estados financieros. Cemex Latam Holding, pues digamos que por el contrario, no espera pronunciarse sobre un posible impacto en Cemex Latam, teniendo en cuenta que este requerimiento se hizo directamente a su matriz y no a Cemex Latam Holdings, que es la que cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia. Sin embargo, pues más allá de los impactos que van a generarse, pues sin duda alguna esto también genera ruido sobre lo que es el precio de la acción, que podría tener, digamos, presiones otra vez a la baja después de que se estaba recuperando esa fuerte caída que se dio tras el anuncio del escándalo de corrupción. Agustín. Bien, es claro que por este incremento en el precio del crudo estamos viendo unas monedas emergentes que están valorizándose contra el dólar. El rublo ya está avanzando cerca de 2.2%, el peso colombiano está avanzando cerca de 1.20%, siendo la segunda moneda con mayor valorización del mundo, y el peso mexicano está valorizándose cerca de 0.80%. Prácticamente la única moneda que estaba perdiendo terreno esta mañana es la lira turca por esos atentados que pues causaron la muerte de cerca de 38 personas y más de 150 heridos durante el fin de semana, pero prácticamente pues todas las monedas estaban ganando esta mañana, incluso las monedas fuertes contra el dólar. Ahí vemos el índice de XY que nuevamente retrocede y no ha logrado superar la zona de 102 puntos. Esa misma línea de ideas pues para el peso colombiano, les recuerdo ya desde el miércoles de la semana anterior habíamos observado esa caída constante en el tipo de cambio. Ahí ustedes pueden ver en la gráfica como nuestro indicador de tendencia estaba mostrando desde la zona de los 3.100, luego de la ruptura, de esa zona tan importante de 3.150 pesos, una clara tendencia bajista. En la mañana de hoy, pues esa zona de resistencia de 3.010, 3.020 podría no ser superada, y por el contrario, al igual que ha pasado con o de manera inversa con lo que ha venido ocurriendo con el índice Colcap, que como bien lo mencionó Ricardo, también podría presentar unos avances significativos en las próximas jornadas. Acá estamos viendo un peso colombiano que rompe el soporte de los 3.000 pesos y ya se ubica en una zona bien importante sobre los 2.970 pesos, una zona que tradicionalmente ha sido una zona de compra estructural, apostándole ya hacia el próximo año. Sin embargo, pues obviamente hay que tener muy presente todo lo que hemos visto con relación a los flujos inesperados. Les recuerdo la semana anterior, como lo mencionó Daniel, también se empezaron a ver algo de flujos hacia mercados emergentes, como lo ha advertido también Philip. Hemos observado algunos flujos que se han ido hacia el mercado de bonos. Y entonces pues no hay que olvidar que durante la semana anterior pues ya empezamos a ver unos flujos interesantes también sobre el mercado accionario emergente. No se está hablando particularmente de Colombia, pero sí se observó algo que no se veía desde ya, vuelvo y reitero, desde el 9 de noviembre, en lo que tiene que ver con los flujos hacia México. En el mercado petrolero, pues básicamente resumir que esas naciones que asistieron, que realmente fueron 9 naciones, prácticamente llevaron la vocería, pero lo más interesante de destacar de ese acuerdo es que prácticamente las reducciones de otros países, como ya lo han mencionado en varias oportunidades esta mañana en varios medios, en el caso de Colombia son unas reducciones naturales, no, y
varios de los países que no son miembros de la OPEP están simplemente contribuyendo de manera natural a esa reducción de cuotas que fue planteada por la OPEP. Prácticamente Rusia y México son los dos únicos países que podrían estar realizando realmente una reducción en lo que tiene que ver con sus metas de producción de una manera que sí está estableciendo que están realizando esa reducción efectiva. También importante destacar un dato que viene preocupando a los inversionistas, sobre todo a los especuladores en Estados Unidos, y tiene que ver con el aumento de las plataformas activas en este país. Durante la semana anterior, esas plataformas activas alcanzaron ya los 498 plataformas activas, prácticamente 500 plataformas activas, después de que en su peor momento, en mayo del 2016, alcanzaron 316. Entonces fíjense ustedes que independientemente de lo que ocurra en el muy corto plazo, en el largo plazo el escenario podría generar algo de volatilidad en el precio del crudo, por cuanto otro tipo de productores y otro tipo de compañías que se dedican a la explotación de crudo están aprovechando estos precios para reiniciar operaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí es importante la manifestación de Arabia Saudita, que a partir que 6 meses siguientes después de que entre este acuerdo en vigor, es decir, a partir de enero del 2017, si ese acuerdo se cumple, ellos podrían reducir aún más las cuotas de producción actual. Pero obviamente esto lo veríamos solamente hasta el mes de julio del 2017. Daniel. Gracias, Agustín. Y en medio de esa consolidación de expectativas de inflación de corto plazo, las tasas de los tesoros están moviéndose más allá de lo que se había anticipado previamente. Hoy está marcando nuevos máximos desde el año 2014, niveles cercanos al 2.52. Actualmente estamos al 2.49, pero esta madrugada marcó 2.52, niveles no observados desde el año 2014. Y con esto hay que tener cuidado también. Hoy hay colocación de tesoros a 10 años por cerca de 20 billones de dólares, pues para estar analizando cómo viene el apetito del mercado por títulos de largo plazo y posibles presiones adicionales. Sin embargo, como la jornada de hoy ha venido acompañada de valorizaciones del precio del petróleo, el mercado colombiano pues no se ha visto tan impactado, y de hecho continúa esa dinámica relativamente favorable de las últimas jornadas. Interesante observar entonces que en mercados emergentes la semana pasada hubo liquidación en bonos, pero en el caso colombiano no se ha evidenciado de manera tan fuerte, y que ha habido algo de toma de utilidades por parte de los inversionistas extranjeros de toda esa estrategia de comprar bonos flotantes, a pesar de que las expectativas de inflación se han venido incrementando. En nuestro concepto hay que tener en cuenta lo siguiente, tiene que ver con las aclaraciones, más bien como las advertencias que han lanzado varios miembros de la Reserva Federal, y es que estos planes de la administración de Donald Trump, si al caso llegaran a producirse, sería solo a partir del año 2018. En caso de que tengamos efectos positivos durante el 2017, tienen que ver más con confianza de los consumidores, que pueden, ante la expectativa de una mejor dinámica económica de mediano y largo plazo, podrían incrementar el gasto en el corto plazo. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema renta interna colombiana, hemos visto como los TES se han negado a seguir su camino descendente en tasa. Se encontraron con la nube de Ichimoku, y ahí lo pueden ver en la gráfica, está clarito como del 7.06 no pudo y terminó el viernes al 7.15, hoy amanece al 7.14, como bien lo decía Daniel, frente a todo el estrés que ha sufrido la renta fija a nivel internacional. Colombia está soportándolo bien debido al alza en el precio del petróleo. Igual son dos fuerzas importantes. La subida del petróleo igual generaría, como bien lo dijo Agustín, un relajamiento en el dólar, lo cual impediría como presiones inflacionarias, pero la renta fija internacional, los operadores empiezan a descontar la salida de los estímulos de los bancos centrales en el 2017,
por lo cual están empezando a operar en niveles que todavía son excesivamente bajos para la historia. Entonces, mucha cautela. Vemos cómo los tesoros, los bonos colombianos están operando por debajo de los bonos mexicanos internos a 10 años, lo cual eso ha pasado muchas veces y siempre que pasa tiene resultados negativos para Colombia porque el spread normal deberían ser entre 70 y 100 puntos básicos. Por eso cautela en la toma de posiciones largas, cautela que el miércoles la reunión de la Reserva Federal generará mejores pronósticos de tasas para el 2017, lo cual nos podrá empezar a vislumbrar cuál podría ser nuestra estrategia de trading para el 2017 de una vez. Y cautela porque los inversionistas, como bien lo decía Daniel, salen de los emergentes, salen de renta fija, descontando mayor inflación a nivel mundial por la subida del petróleo y un posible agotamiento de las valorizaciones en la renta fija a nivel internacional. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.